lo principal, donde el Señor los enseña a nosotros, donde el Señor los instruye a cada uno de nosotros. El hermano Walter con nosotros. Sí. Bueno, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es muy importante lo que es la oración. Es algo elemental en nuestras vidas, es una forma de cómo nosotros expresar aquellas peticiones que el Señor de antemano ya las conoce. Me gustaría que me acompañaran en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a estar leyendo uno de los milagros o señales que hizo el Señor Jesucristo. Juan toma como señales, pero también la podemos nombrar como milagros que hizo el Señor Jesucristo. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, alimentación de los 5,000 le han titulado. Hay dos alimentaciones que hizo el Señor Jesucristo, uno de 4,000 y el otro de 5,000. Son totalmente diferentes. Primero fue la de 5,000 y después la de 4,000. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 15 del capítulo 6 de Juan. Dice así la palabra del Señor: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5,000 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Dice el verso 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir y que iban a venir, dice, para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Dios y Padre, que habitas en gloria, le damos gracias por tu poderosa palabra, que vamos a meditar en ella. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entenderla y el mensaje que tú nos quieres decir, enseñar en esta noche. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Lo he titulado El milagro que te alimenta. Es el título del mensaje de esta noche, el milagro que te alimenta. La palabra milagro estaba analizando en el hebreo, que es totalmente diferente, bueno, a lo que nosotros podemos imaginarlo. Hoy en día un milagro es algo tremendo, algo que nosotros no lo podemos asimilar, no sabemos cómo se produjo esto, pero se hizo un milagro. Y hay gente que dice: bueno, está vivo de milagro, porque todo el mundo pensaba que se iba a ir y quedó vivo de milagro. Entonces esa palabra se usa, bueno, incluso nombres, ¿verdad? Tenemos a la hermana milagro. Pero en el hebreo analizaba que la palabra milagro tiene que ver con estandarte y con bandera. Y yo analizaba estas dos cosas. La palabra bandera y estandarte aparentemente son iguales, pero son diferentes. Son similares, pero son diferentes. Por ejemplo, la bandera, bueno, representa una nación, es símbolo, es un emblema de una nación. La bandera, y el estandarte es algo parecido, pero con una forma un poco diferente. Entonces, en el hebreo, la palabra señal es bandera. Es decir, pongo la bandera, levanto en alto, pongo algo como señal, y esa bandera va a representar que detrás de esa señal
hay un mensaje, que alguien hizo algo, que vean y reconozcan la presencia de alguien que estuvo detrás de ese milagro. Eso es lo que trata de decir la palabra milagro. Pero quisiera preguntar, ¿creemos nosotros en los milagros? ¿Verdad que sí? Porque, bueno, creo en los milagros, el Dios que hacía antes milagros en el Antiguo Testamento, cuando comenzó la iglesia primitiva, que se hacía auténticos milagros, el apóstol Pablo le quitaron un pañuelo y con ese pañuelo muchísima gente se sanaba y se resucitaban incluso personas que se morían y el Señor daba de comer a multitud de personas, como en este pasaje que hemos leído. ¿Será que Dios puede hacer los mismos milagros o se ha detenido un poco y espera a ver cómo reacciona la gente? Yo creo en un Dios de milagros. A veces nosotros no vemos los milagros porque a veces nos patina lo que es la fe. A veces dudamos del Señor. Pedimos algo, pero ¿será que el Señor? No creo que me lo dé. Pero tenemos un Dios de milagros. Ahora, no debemos de confundirnos seguir a Dios por los milagros que seguir a Dios por lo que Él es. Porque miren, en el versículo 2 dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que Él hacía y sanaban a los enfermos. Claro, por eso lo seguían. Y después les dice, bueno, ustedes me siguen, ustedes vinieron acá porque se saciaron, comieron, les dice después, comieron mucho. Entonces por eso vienen a buscarme. No vienen a buscarme por otra cosa, sino por los milagros, por lo que ustedes ven que yo hago. Pero sabemos que la mano del Señor es poderosa, sabemos que tenemos un Dios poderoso, sabemos que tenemos un Dios de milagros, que Él hace conforme a las cosas, conforme a su voluntad, pero no debemos de seguir al Señor por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Porque Él es Dios, por todo lo que ha hecho con nuestras vidas, pero realmente la esencia de Dios, no solamente esta gente lo seguía por lo que Él hacía, pero realmente el Señor le reprochó a ellos y debemos de seguir al Señor como nuestro amo, como nuestro Rey, como nuestro Redentor, como nuestro Dios, a quien nosotros debemos de servirle y adorarle. Ahora, esta alimentación de los 5,000, este acontecimiento está narrado en los 4 evangelios. No todas las cosas se narran en los 4 evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Juan es un evangelio que el 90% de la información que está en el evangelio de Juan no están en los otros 3 evangelios. Pero Juan también pronuncia y menciona esta señal que el Señor Jesucristo hizo. Y es tan importante porque detrás de una señal pues hay un mensaje que dar. Así como nosotros cuando veníamos para acá, y vayamos a donde vayamos, vamos a ver señales, vamos a ver rótulos por el camino, y según usted se aproxima, si usted va para Nueva York, van rótulos y va viendo señales, y lo que se aproxima, anuncian las señales, lo que se aproxima. Entonces el Señor Jesucristo, a través de las señales, Él anunciaba lo que se aproximaba, anunciaba y daba un mensaje contundente, muy gráfico para que la gente en ese tiempo y nosotros a través de la palabra podamos entender qué es lo que el Señor Jesucristo nos trata de decir. Ahora, viendo los detalles en los 4 evangelios que notamos, en Mateo dice algo que Juan no lo dice, que sí lo dice Marcos, pero Juan no lo dice. Por ejemplo, Mateo 14:13 dice que se los llevó a un lugar y el lugar era desierto. Esto Juan no lo dice, sino que se los lleva a un lugar, a propósito, a un lugar desierto. ¿Qué usted va a encontrar en un lugar desierto? Pues nada, lo que va a encontrar es arena, piedra, ¿y qué más? A veces incluso el monte pues se ha secado. En un desierto pues no hay nada y el Señor se los llevó a un lugar desierto. Porque donde Dios más habló, donde se hicieron milagros más grandes fue en el desierto. Por ejemplo, dar de comer por 40 años a una multitud de personas, pues no era fácil. El Señor los alimentaba a ellos. Dios les podía dar agua de una roca en el desierto. Y hizo muchísimos milagros el Señor, porque incluso hay un libro, el libro de Números, que se titula, ese libro realmente no se llama el libro de Números, bueno, para nosotros en español sí, pero en el hebreo el libro de Números se llama En el desierto, porque es en el lugar, en el desierto fue donde más habló el Señor Jesucristo, Dios, bueno, el Señor Jesucristo también porque es Dios, porque detrás, como dije, detrás de cada milagro, pues Él estaba dando una enseñanza. Y nosotros debemos de preguntarnos si el Señor Jesucristo se los llevó a un desierto para que ellos dependieran totalmente de Él.
Entonces yo meditaba en esto y digo, si nosotros estamos en un desierto donde aparentemente pues todo es gris, que no nos sale nada, que vamos pues, nos quedamos sin trabajo, por decirlo así, estamos sin dinero y no hayamos qué hacer, pues el Señor a veces permite que nosotros pasemos por ese desierto para Él mostrar su gloria y nosotros acercarnos más a Él y tener más fe en Él, porque claro, no tenemos recursos, no, yo desde cosas que a mí me han pasado, bueno, y uno verse en un desierto donde no hay nadie, es tremendo. Y yo he visto, bueno, un milagro tremendo lo que Dios hizo para con mi vida en un desierto. Entonces, hermanos, es cuando el Señor más nos habla en un desierto. Es cuando el Señor está más cerca de nosotros a pesar de las dificultades que vengan a nuestra vida. En ese desierto, pues está el Señor con cada uno de nosotros. Ahora, en Marcos capítulo 6, verso 31, dice Marcos algo diferente que Juan no lo menciona. Y dice que los llevó, y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, también menciona lo que dice Mateo, y descansad un poco. Yo meditaba en esta palabra también, descansad un poco. Si el Señor Jesucristo se los llevó a un lugar desierto, les va a mostrar algo diferente, y los lleva también para que ellos tomen descanso, que descansen un poco. Y esa palabra de descanso yo la he escuchado por muchos años. A mí me dijo un hermano en una ocasión, bueno hermano, te vas a explotar, tienes que descansar, porque veo que vas muy acelerado. Hace un par de años de esto. Y hay hermanos que me siguen diciendo, y yo digo, es bueno a veces tomarse un descanso, porque el cuerpo físico se cansa, nosotros nos cansamos, realmente, somos de carne y hueso, y nos cansamos, incluso puede haber un cansancio, incluso mental, porque a veces se trabaja más con la mente, pensando aquí, pensando allá, y llega que un momento que como que se bloquea, como que ya, aunque se dice que metiendo la información al cerebro, pues se entra oxígeno, eso es lo que dice, pero no sé si esto es verdad, pero es importante descansar. Y yo le he dicho a algunos hermanos, bueno, a veces es importante irse con la familia a un lugar, pasar un tiempo en familia, a un lugar a descansar. Y el Señor se los llevó a ellos para que descansaran. Incluso una persona no puede funcionar igual cuando una persona viene cansada. Si una persona está cansada, está, como decimos nosotros, reventada, pues no va a funcionar igual. Necesitamos cuidarnos también para poder rendir mejor y adorarle mejor al Señor, porque a veces si cantamos y venimos cansados, pues no vamos a poder darle toda la energía, como dice un hermano, toda la vitalidad, toda la fuerza, entregarnos al Señor. Entonces el cuerpo físico, hermano, necesita descansar. Tenemos también que descansar y cuidarnos. Por eso dijo el Señor Jesucristo, venid a mí los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. También debemos de descansar en el Señor de aquellas cosas que nosotros estamos pasando. Debemos de entregarle estas cosas al Señor para tener un descanso y no que nuestra vida sea un martirio, una fatiga. ¿Y qué voy a hacer el día de mañana? Me toca que pagar esto, me toca que pagar lo otro, porque a veces trabajamos solo para pagar, y nos damos cuenta, estamos en diciembre y comenzamos enero y luego otro diciembre, y uno dice, el tiempo se va volando, ¿no? El tiempo es igual, sino que nosotros que llevamos la vida muy acelerada. Entonces debemos de meditar, pensar y descansar un poco como hizo el Señor Jesucristo. Ahora, allí en Marcos 6:34, Marcos menciona otra cosa, dice que tuvo compasión de ellos. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Mira, el Señor hace dos cosas. Dice que tiene compasión. Yo meditaba esta palabra también, compasión. A veces no es bueno leer muy rápido y usted no supo ni lo que leyó. Compasión, ¿qué es esto de compasión? El Señor tuvo compasión. Com es un prefijo, ¿verdad? Compasión. Ahí está la película La Pasión de Cristo. Pasión tiene que ver en la Biblia, tiene que ver como con sufrimiento. Y con es como junto, es decir, vamos a sufrir juntos. Y el Señor le dolió en el alma ver a aquella multitud que venía y como ovejas que no tenían pastor. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Dice que tuvo compasión de ellos y empezó, dice, a predicarles, a hablarles del evangelio del reino, es decir, a hablarles que hay esperanza, que hay otra vida, que estamos de paso, y Él le empezó a darle esperanzas a la gente. No solamente tuvo compasión, sino también dice que les enseñó y sanó también a algunos enfermos que estaban ahí. También el Señor Jesucristo los sanó. Es decir, la palabra compasión tiene que ver con ser sensible a la necesidad
del prójimo, a la necesidad del prójimo o el próximo. Como ovejas también dice, sí, pastor. Lucas dice que les recibió. El Señor no dijo, no, ya retírense, porque como le decían los discípulos, bueno, ya ha llegado la noche, la gente tiene hambre, pues dile que se vayan a comprar algo. Pero dice que les recibió. En Lucas 9:11 dice que les recibió. Él los recibe y que lo que hace, tuvo compasión de ellos, les predica la palabra. Tienen hambre ya, pero primero les predicó la palabra. Les predicó la palabra y después de predicarle la palabra empezó a sanar enfermos. Y después de sanar a los enfermos, les dio de comer. En Mateo capítulo 14, verso 14, habla también que que sanó, dice en la segunda parte, sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pero Juan es muy detallista. Bueno, y el tiempo se me está yendo volando también. Juan es muy detallista, hermano. Juan se fija, y él por eso cuando cuenta aquellos peces dice 1, 2, 3, 4, 5, 153 grandes peces, 153. Juan es judío, dice no, esto no lo hizo ni Pedro ni yo, sino que el valor numérico de 153 es Ani Elohim, Dios. El Señor es Dios, que Dios había hecho esto. Pero Juan dice, estaba cerca la fiesta de la Pascua. Miren, el verso 4, ¿por qué Juan menciona esto? Y estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos. ¿Y esto qué tiene que ver en este milagro, en esta señal que el Señor Jesucristo va a hacer aquí? Dice Juan, y estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos. Porque en la fiesta de la Pascua generalmente siempre hay luna llena. Entonces, todo lo que el Señor va a hacer, está oscureciendo, pero no importa. El Señor tiene la luna, va a quedar esto, lo van a poder ver lo que el Señor va a hacer cuando Él multiplique. Si no, si está en oscura, no, podían pensar, bueno, alguien trajo comida. Yo no sé de dónde salió toda esta comida, porque para darle comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y siempre las mujeres son mayoría, y los niños, pues no digamos, porque los judíos tenían muchos niños. Entonces, aproximadamente 20,000 personas comieron. Pero dice la Pascua, dice Juan, no, era la Pascua está luna llena, entonces la luna llena, la luna puede alumbrar, y si esto empieza a oscurecer, no hay problema. O sea, se podía ver lo que el Señor Jesucristo hizo. Ahora, el Señor le hace una pregunta a Felipe en el verso 7, en el verso 6, verso 5, perdón. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿por qué a Felipe? ¿Por qué a Felipe y no a Judas? ¿De dónde compramos pan para que coman esto? Judas era el que llevaba la bolsa. Judas era el tesorero. Si Judas lleva el dinero, ¿por qué le pregunta? Hermano, si no tiene, aparentemente dice, ¿por qué la pregunta? Porque si usted va con una persona que lleva el dinero, usted no le va a preguntar a un tercero si sabe quién lleva el dinero. ¿Por qué no se lo preguntó a Judas? No, dice a Felipe. El Señor sabía que Judas pues no iba a ir a ningún lado. Que Judas, lo iba a traicionar. Pero más adelantito dice que le preguntó a Felipe, pero esto decía para probarle. Entonces lo hizo a propósito. Era una prueba directamente para Felipe. Ahora, ¿dónde lo probó? En el desierto. Felipe quiere arreglar las cosas con dinero. No todo se arregla con dinero. La salud, bueno, usted puede comprar medicina, pero si tiene una enfermedad, pues escuchábamos del muchacho, ¿verdad? Con dinero no se pueden. Hay mucha gente que tienen millonarios. Conocí a una persona que tenía mucho dinero donde nosotros vivimos, mucho dinero. A él solamente le acompañaba un perro y no estaba tan mayor. Y un día, pues nos dimos cuenta, bueno, se quitó la vida. Millonario. Donde yo vivo, en ese edificio, él tenía un condominio que lo tenía, pero le había metido miles de dólares, tenía lujos y todo, y era una persona muy rica, pero estaba vacía por dentro. Y hay muchas personas que tienen mucho dinero y terminan matándose, se quitan la vida, porque el dinero no es todo en la vida. Usted puede tener mucho dinero, pero puede ser infeliz, no puede ser feliz. Entonces, con lo poco que el Señor nos ha dado a nosotros, pues debemos de vivir felices, sabiendo que tenemos al Señor. Estamos en un desierto, sí, pero tenemos el pan de vida en ese desierto. Si Dios está con nosotros, Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Estaban en ese desierto, había hambre, no se preocupen, el Señor sabía lo que iba a hacer. Dice allí en el verso 7, Felipe le respondió, el verso 6, pero esto decía probándole, porque él sabía lo que había de ser. O sea, él sabía lo que iba a hacer, el Señor sabía lo que iba a hacer. Entonces, si nosotros estamos un problema, esto era un problemón. Había hambre, mucha gente y no había comida y el lugar era desierto. Pues nosotros en cualquier problema que estemos,
pues si el Señor está con nosotros, pues créanme que si nosotros tenemos fe, pues el Señor puede hacer un milagro en nuestra vida. Como lo hacía en el Antiguo Testamento, lo hacía en el Nuevo Testamento y lo sigue haciendo el Señor Jesucristo. Ahora, vemos en el verso 8, en el verso 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que coma uno de ellos, para que, dice, cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, no es que se iban a llenar, sino que iban a comer un poquito. Y 200 denarios, un denario era un día de trabajo, casi estamos hablando de casi un año de trabajo. Y si hubiera habido ese dinero, o sea, 300 denarios, si estaba ese dinero ahí, pues el problema era, hermanos, para ir a un lugar, en un desierto, ¿qué hago con dinero? ¿A dónde lo voy a comprar? Y si voy a los lugares, pero para darle de comer a 20,000 personas, aproximadamente, ese es un número que estoy dando, esta es versión Walter Gómez, ¿cómo voy a comprarle comida a 20,000 personas? Y para que hicieran esa comida, era imposible. Era imposible. Entonces el Señor hace un auténtico milagro, es lo que hace el Señor. Pero ¿cómo reaccionaron ellos? Mire Felipe cómo reaccionó. Felipe piensa que con dinero las cosas se arreglan. No todo se arregla con dinero. Ahora, ¿cómo reaccionó Andrés? Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Uno piensa que con dinero se arreglan las cosas. Esa actitud está mala. Y el otro desprecia lo poco que hay. Pues si yo tengo poco y no tengo nada más, no voy a despreciar lo poco, tengo que aprovechar lo poco que tengo. Si solo me queda para una semana y lo desprecio, lo único que tengo para la semana, entonces las dos actitudes son malas. Las dos actitudes son malas, también la de Andrés. Aquí hay un muchacho, posiblemente muchos piensan, y bueno, somos libres de pensar, que piensa que Andrés está hablando por él mismo. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. O otros dicen que posiblemente era Juan, porque Juan siempre dice, bueno, y el discípulo amado y el muchacho corrió. Entonces posiblemente Juan no pone el nombre, sino que posiblemente era él mismo que andaba a los peces. O también hay otra opinión que era un muchacho que estaba por ahí y que tenía algunos peces que él llevaba para... Pero fue a propósito, el Señor permitió que ese muchacho llevara esos peces porque él sabía, dice ahí en el verso 6, él sabía lo que había de hacer. La solución, como dije, no está en el dinero. A veces, hermanos, nosotros oramos y estamos pensando, pero ¿cómo voy a hacer esto? Estamos orando por una necesidad, pero usted en el momento puede pensar, el dinero, pero ¿cómo lo voy a comprar? Yo me acuerdo que cuando íbamos a rentar este local, cuando andamos buscando un local, está una predicación de las viejitas grabadas ahí, que nos preguntábamos, bueno, ¿y cómo lo vamos a pagar? Y yo me acuerdo que en esa predicación yo dije, el Señor lo va a pagar, el local. Porque claro, un local de $1,000, y yo me acuerdo, y ahí está la grabación, y yo le hice la misma pregunta al hermano Sergio, no fue para probarle, y el hermano Sergio me dijo, tranquilo hermano, el Señor se va a arreglar de todo esto. O incluso cuando estábamos arriba, no sabíamos ni cuánto los iban a cobrar los hermanos, ni nada, estábamos arriba en la reunión, y el hermano Sergio dijo, tranquilo hermano, estaba el hermano José también, y bueno, y el Señor pues obró, y gloria a Dios pues que estamos acá. Pero no debemos también de despreciar lo poco que nosotros tenemos. Si tenemos algo en casa, debemos de valorar lo que nosotros tenemos, porque es la bendición del Señor, y poco que tenemos en las manos del Señor, pues es mucho. Porque otra cosa también, a ellos le entregaron al Señor panes y peces. Entonces significa que lo que nosotros le damos al Señor, eso es lo que va a multiplicar. Sobre poco fuiste fiel, dice, sobre mucho te pondré. Claro, el Señor lo va a multiplicar. Pero mire, si le hubieran dado ensalada, o un pan, aunque fuera duro, ¿verdad, hermano? Cualquier cosa, imagina algo diferente, pepino, algo diferente, una ensaladita ahí, pues hubiera multiplicado ensalada. Le dieron pan y peces, multiplicó pan y peces. Es decir, lo que nosotros le damos al Señor, eso es lo que el Señor va a multiplicar. Eso, exactamente, eso es lo que el Señor va a multiplicar. Pero hay una clave en todo esto. Todo va muy bien, pero el Señor hace algo diferente. Solo 2 veces menciona el Señor esta palabra, que cuando Él da gracias al Padre. Cuando resucitó a Lázaro, Él dice, gracias Señor, gracias Padre por haberme oído. Yo sé que siempre me oye, pero lo digo por la multitud. En esta ocasión, en el verso 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió. Es decir, el milagro se produce después de una acción de gracias. Nosotros debemos de ser agradecidos con lo que tenemos.
Y si damos gracias al Señor por lo poco que tenemos, pues eso poco en las manos del Señor, como lo dije, es mucho. Porque el Señor lo puede multiplicar. Tenemos un Dios grande. No estamos solos. Tenemos a Dios de nuestro lado. Y si vemos que las cosas, es que es difícil, las cosas se han puesto difíciles y esto es imposible que yo adquiera esto. Pero para el que cree, dice las Escrituras, que todo es posible. Uno dice, pero con todo esto que está pasando, es que esto es imposible. No, no es imposible. Y para Dios esto no es nada. Para Dios, dice la Biblia, para el que cree todo es posible. Y si Dios da una orden desde el cielo, todo cambia, porque el poder es de Dios y Él conoce absolutamente todas las cosas. Entonces demos gracias por todo, no nos quejemos por lo que tenemos, porque Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Hay una frase que la apunté de un hermano que lo dijo, y yo lo apunté porque me llamó mucho la atención. Él dijo, personas pequeñas, no en estatura, personas pequeñas en lugares pequeños, haciendo cosas muy pequeñas, pueden cambiar el mundo. Lo voy a repetir, personas pequeñas en lugares pequeños, haciendo cosas muy pequeñas, pueden cambiar el mundo. Me refiero a personas sencillas. Y eso fue lo que tomó el Señor. Un grupito de pescadores, la mayoría, y pusieron el mundo patas arriba como nosotros. Y multitud de personas venían a los pies de Cristo. ¿Cómo? Porque el poder que tenía esta gente por el Espíritu Santo que Dios les había dado. Hermano, ese mismo poder está en nosotros. El Espíritu Santo que tuvo el apóstol Pedro, que estuvo en el apóstol Juan, que estuvo en el apóstol Pablo, ese mismo Espíritu mora en cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos de confiar en el Señor, fiarnos del Señor de todo corazón. No que voy a decir, yo me confío del Señor, yo me fío del Señor, pero voy a ir a comprar la lotería por si acaso me gano un par de pesos para pagar esto. No me estoy fiando totalmente del Señor, estoy a medias. Pero si me fío del Señor, sé que el Señor va a obrar conforme a su voluntad. Y estamos en un desierto, vemos para aquí, no vemos para donde sea. Pero si el Señor está con nosotros, Él es capaz de multiplicar y hacer cualquier cosa. Como les decía en una ocasión a los hermanos, que yo me había quedado sin nada, no tenía ni leche el niño, estaba más pequeño Obed, y no teníamos absolutamente nada. Yo sé que hay hermanos aquí también que han pasado la misma situación. No tenía nada. Y no tenía nada en la casa también. Y iba para la casa y yo dije, vamos a comer ahora. Me paré en un stop sign que estaba en rojo. Ya llegando a la casa, cuando escuché, ¡boom! Me dieron un golpe en el carro. Dios, vaya, solo esto faltaba. Se bajó un señor y me dice, mira que voy deprisa. Le digo, sí, pero vas deprisa, pero tienes que esperar que el semáforo cambie porque es para todo, ¿no? Y le dio al carro y luego se bajó, mire, no quiero que venga la policía, mira, tenga. Se sacó la billetera y me dio dinero. Yo digo, y me quedé pensando yo, sí, pero yo no tenía nada, no tenía ni comida. Oh, esto, no tengo que quejarme por el golpe que le dio, un golpecito así que casi no fue nada, el Señor me dio dinero. Yo no tengo por qué quejarme con esto viene del Señor. Esto lo permitió el Señor. Y si lo permitió el Señor, pues fue una bendición. Y sí que fue una bendición. Sí que fue una bendición porque usted puede cuadrar ciertas cositas y ya seguir adelante. Así obra, hermanos, el Señor. Le dio de comer más de 5,000 personas y no solamente ellos comieron, sino que se saciaron. Y los 200 denarios solo daban para comer un poco. Aquí el Señor multiplicó y el muchacho que llevaba estos 5 panes, ¿usted cree que se fue con esos 5 panes? Este muchacho comió mucho más y posiblemente porque sobraron 12 cestas. Algunos dicen que una cesta para cada apóstol, pudo haber sido sí, pero no lo dice la Biblia para quienes fueron. Solo les dijo recoged los pedazos, porque la bendición que Dios nos da nosotros no podemos desperdiciarla. Hermanos, si uno ora por la comida, no debemos de tirar eso a la basura. El Señor dijo, recoged lo que sobró. Entonces, si oramos por algo, pues, y si no tenemos hambre, pues, sacar poquito ¿verdad? Pero no se puede desperdiciar lo que es la bendición. Para concluir, hermanos, yo sé que el tiempo ya me avanzó. No hay problema que el Señor, por muy grande que sea, que el Señor no pueda resolverlo. Aquí era un problema grande que había. Mucha gente se ha muerto de hambre. Yo miraba una imagen, no sé si usted hay un señor que se llama, imagino que el hermano Gregor lo haber escuchado, Kevin Clark, algo así, o el hermano Rafael, o usted, hermano, de un fotógrafo en África, creo que fue, que tomó una foto de un buitre esperando que el niño se muriera.
y después fue tan grande porque él sufrió muchas críticas. Está la foto ahí, si usted la busca en internet va a encontrar la foto de Kevin, no me recuerdo el apellido, pero él se llama Kevin. Que él hace en los 90, él tomó una foto y la foto sale un niño que está sentado, creo que no sé si niño o niña, y hay un buitre esperando que ese niño se muera para comérselo. Entonces fue criticado, él era de Nueva York y pues él no era ni un fotógrafo profesional, pero fue terrible, incluso que para no hacerle muy larga la historia, él terminó quitándose la vida. Fue tremendo. Si usted lo busca en internet, pues lo va a encontrar, ahí está todo detallado. De hambre, morir de hambre es lo más terrible que puede haber. De hambre uno se puede ir muriendo lentamente. Y hay personas, si estamos hablando de milagros, hay milagros que han habido, incluso hubieron en Venezuela. Personas que no comieron ni bebieron nada por muchos días. Y ayer sacaron 3 personas. Imagínense. 28 días sin comer. Esto no es un milagro. ¿Quién hace todo esto? Hay un propósito detrás de todo esto. O sea, esto si no lo hace el Señor, entonces ¿quién lo hace? O sea, el Señor permite todas estas cosas, hermanos, para Él mostrar su gloria. Entonces no hay problema. El problema que nosotros tengamos, que creo que todos tenemos algún problemita, pues llevémosle esto al Señor en oración y que el Señor se va a encargar de estas cosas. Agarrémoslo del Señor porque Él es todopoderoso y Él puede resolver y arreglar cualquier tipo de problema que nosotros tengamos. Por eso le dije, si estamos en un desierto, debemos de asegurarnos que el Señor está con nosotros en ese desierto. Porque si Dios está con nosotros en ese desierto, pues en Cristo somos más que vencedores. Tenemos, como lo dije, el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el milagro más grande que hubo, lo digo hubo, pasado, porque todos los que estamos acá, pues, hemos recibido al Señor Jesucristo, pues ya se produjo, que fue lo que es la salvación. Y el Señor sigue haciendo milagros porque Él ha prometido cuidarnos y acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo. Detrás de esa señal, detrás de ese milagro que el Señor Jesucristo hizo, estaba un mensaje, y el mensaje era Él mismo, porque Él dijo, yo soy el pan de vida. Y Él dice que si nosotros tenemos relación con Él, comunión con Él, nunca más vamos a tener hambre. Y usted dice, pero es que a veces la veo a palito, como decimos los hondureños. Sí, pero es que el Señor a veces permite ciertas cosas. El Señor no tiene que nosotros pedir los permisos para probarnos. No, el Señor no tiene que pedir los permisos para probarnos. Incluso las pruebas son proporcionales a nuestro nivel de fe y de madurez que tenemos con el Señor. El Señor no va a probar a una persona igual a la otra, sino que las pruebas son totalmente diferentes. Dios las diseña. Un ángel no va a venir a probarnos, solamente Dios nos puede probar. El diablo no nos va a probar. El diablo nos va a mostrar la tentación, que las tentaciones son para destruirnos. Las pruebas son para edificarnos. Las pruebas son para que nos acerquemos más al Señor. Pero recordemos que el Señor le dio de comer a multitud de personas y esa comida a nosotros nos sigue alimentando todavía porque estamos vivos y espiritualmente el Señor pues nos sigue ayudando cada día. Estamos en un desierto, no importa. El Señor está con cada uno de nosotros. Tenemos que orar, adorar al Señor, hacerlo natural porque miren, los discípulos también participaron en este milagro. Y es un privilegio poder participar de lo que Dios, el Señor hizo el milagro, pero les dijo, dale vosotros de comer. Y nosotros también somos partícipes también, porque nosotros tenemos el privilegio de poderle hablar a aquellas personas que tienen mucha hambre, a aquellas personas incluso que están heridas, que les han metido muchas cosas en la cabeza de diezmo y si no hace esto, que está bajo maldición y tantas cosas, entonces se van de la iglesia, no quieren saber nada porque más bien la iglesia es un lugar que más bien les causa pánico y no debe ser así porque la iglesia es el hospital del alma. Todos venimos mal y el Señor nos trata a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, el Señor me puso este pensamiento, el milagro que te alimenta. Llevémonos esto a nuestras casas y meditemos el milagro que nos alimenta. La palabra del Señor es nuestro alimento espiritual y el milagro ya fue hecho, que fue la salvación que Cristo Jesús nos dio a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.